Bienvenidos amigos a Granada por Derecho, una semana más. Hoy un tema que está también en la calle, que se habla mucho de él y que hace falta una pincelada para ver si, bueno, pues arrojamos un poco de luz a los procedimientos, ¿no? Hablamos de la reforma de la Constitución. Todo el mundo, mucha gente, de hecho el CIS, como ahora comprobaremos con nuestro invitado, pues dice que mayoritariamente mucha gente quiere que se produzca una reforma. Otra cosa es el contenido de la misma y el alcance, pero sí es un tema que está en la calle. Está en la calle a propósito del conflicto con Cataluña, a propósito a hoy precisamente, que es 4 de diciembre, que también se plantea por parte de fuerzas políticas andaluzas y de otras fuerzas políticas en general, y sobre todo de la ciudadanía, que ve que efectivamente posiblemente hemos llegado al fin de un ciclo, que ha cumplido una función durante 40 años, que no es moco de pavo, y que quizá ahora convenga una reforma. Como es natural, ponerse de acuerdo en los términos de la reforma es una cuestión muy compleja. Para hablar de ello, hoy traemos a mi amigo y mi colega y abogado, Vicente Mérida, al que le doy la bienvenida. Vicente, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Como siempre, un placer estar con vosotros. Placer para nosotros, que aprendemos mucho contigo y con todos los que nos acompañan. Nuestra Constitución, Vicente, es rígida. Se estudia en las facultades, tú te acuerdas, y yo me acuerdo, como una Constitución rígida, difícil de modificar, complicado a las determinadas partes, no a todas las partes, pero hay una serie de títulos y de capítulos muy complicados de modificar. ¿Estarás conmigo en que la transición tiene que ver algo también un poco en esta rigidez inicial de la Constitución? Sí, desde luego hay que adentrarnos en esta Constitución, que es la misma que tú y yo, prácticamente no tiene ninguna alteración, ninguna reforma, dos pequeñitas que después hablaremos, pero un poco se decidió por parte de los políticos de la transición fijar una Constitución con mecanismos muy rígidos, una Constitución muy difícil de modificar, fundamentalmente en varios capítulos, ¿no? En el capítulo de la corona, el título segundo, la sección primera de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y en cuanto a los artículos del preámbulo. En este caso, el artículo 168 de la Constitución fija un régimen muy rígido para proceder, que se necesitan una mayoría de 2/3, disolución del Congreso y el Senado. Las nuevas Cortes tienen que confirmar el texto constitucional, someterlo otra vez a una mayoría de 2/3 y someterlo por último a referéndum, con lo cual el sistema es excesivamente ahora entraremos, rígido, si quieres, pero en la como consecuencia de que veníamos de un régimen, de una dictadura, de un enfrentamiento durante 40 años sin libertades, y era necesario en ese momento establecer un marco de convivencia que quizás en exceso demasiado rígido, ¿no? Efectivamente, yo estoy contigo, yo creo que es demasiado rígido, no tengo muy claro, yo creo que parte de lo que tú dices, de que la transición viene de un momento en el que es necesaria la estabilidad política y la jurídica es fundamental para que se produzca la primera, pero también puede ser expresión de aquel, como te he dicho antes, atado y bien atado, ¿no? Es decir, ¿o no crees tú que hay una continuidad? Lo digo por la continuidad histórica también, porque realmente aquí hubo un debate sobre ruptura o reforma con el régimen anterior, y la ley de reforma política de 4 de enero del 77 precisamente lo que disipa las dudas en el sentido formal, al menos, en cuanto a que hay una ley que da continuidad a la legalidad vigente en el franquismo con la legalidad actual, ¿no? De la ley a la ley. De la ley a la ley. Es modélica nuestra transición política en ese sentido. Piensa que antes hablábamos, hay una operación que es la Operación Lucero, que 48 horas después de la muerte del dictador, de Franco, se produce el nombramiento de Juan Carlos I como rey de España, lo que se llamó la Operación Lucero, que inicialmente sí hay una continuidad, porque recuerda que el primer presidente fue Arias Navarro, que duró muy poco por las presiones, y que el auténtico artífice y autor de nuestra transición política, aparte de todos los partidos políticos, hay que reconocer la figura política, la enorme figura política de Adolfo Suárez, con la reforma del 77, con la legalización del Partido Comunista, la muerte del Movimiento Nacional en el año 77, que fue un año, tú y yo, con 12 o 13 añillos,
pero que fue un año de un calado político importante para nuestra vida política y para toda la historia del constitucionalismo. Y complicado, no debió ser fácil superar ciertas presiones. Con ETA, además, en un momento muy duro, atacando fundamentalmente a las instituciones del país, ¿no? Vicente, hemos dicho que hay dos vías. Antes de entrar en las dos vías lo más detalladas que podamos, siempre que de forma didáctica también, porque nos puedan entender nuestros televidentes, que ya están acostumbrados en este programa a términos jurídicos, pero no por eso vamos a hacer un lenguaje, digamos, muy técnico, sino lo más asequible posible. Te decía que antes de entrar en esas dos vías de reforma, ya ha habido dos pequeñas reformas constitucionales. Una muy reciente, que es el artículo 135, y una anterior, 135, ¿no? Efectivamente. Si nos fijamos, las dos únicas reformas que a día de hoy se han producido en nuestra Constitución se producen en 1992 con ocasión de la entrada en la Unión Europea en Maastricht, la firma del Tratado de Maastricht, fundamentalmente para que los extranjeros puedan votar y ser elegidos de acuerdo con el Tratado de la Unión. En el ámbito de los municipios. En el ámbito de los municipios. Y la segunda grande, importante reforma es al amparo en el año 2011 como consecuencia del gasto, del techo de gasto, el artículo 135. Techo de gasto y la prioridad al pago de la deuda. Efectivamente. Que además, si ves, son dos reformas impuestas por la Unión Europea. Aquí nadie se ha movido, ha sido una imposición de la Unión Europea, no ha surgido de nuestros políticos la necesidad de reforma. Alguien te podría decir que una imposición entre comillas. Efectivamente. Muy bien. Pero son los dos únicos momentos en los que se ha reformado la Constitución. Sí, efectivamente. Era para que puedan ser elegidos alcaldes que a partir de ese momento pues ya verían, los que tengan edad y se acuerden, pues verían candidaturas en municipios de la Costa del Sol y de otros sitios donde hay mucho turismo, pues encabezadas por ciudadanos de la Unión Europea, ¿no? Esto es lo que ha facilitado, que yo creo que es una medida muy buena porque además ayuda a hacer Europa, ¿no? Que hemos visto recientemente que hacer Europa es una buena solución, ¿no? Vicente, vamos a entrar, si quiere, en las dos vías de reforma. Empezamos por la del 167, con las características que antes las he esbozado, ahora lo hacemos de forma detallada. La 167 primero, ¿qué alcance tiene? Si por la vía del 167, ese truquillo que algún constitucionalista ha puesto encima de la mesa, pero que parece que sería como un poco de fraude de ley. Pero en fin, vamos a hablar del 167, primer artículo, que es la forma más, para que ustedes lo entiendan, la forma más simple de reformar la Constitución, por tanto limitada a una parte del texto y no a toda. Nuestra Constitución, en su título décimo, son 466, 67, 68 y 69, son 4 pequeños artículos que se dedican a la propia reforma. El 166 nos viene a decir quiénes son los que pueden iniciar la reforma constitucional, que son los actores que fija el artículo 87, 1 y 2 de la Constitución. Observa aquí cómo se deja a un lado la iniciativa popular. Podrán ser las Cortes Generales, Congreso y Senado, o bien el Gobierno. Y en el párrafo segundo, las comunidades autónomas. Se queda a un lado el párrafo tercero, que es la iniciativa legislativa popular. El artículo 167 fija una reforma parcial de la Constitución. Cualquier parte de la Constitución, salvo lo dispuesto en el artículo 168, que requeriría 3/5, la aprobación por parte del Congreso y del Senado de 3/5. En caso de que hubiera discrepancia, sería una comisión paritaria constituida por miembros del Congreso y del Senado, siempre y cuando el texto surgiera con mayoría absoluta y sería sometido a votación de 2/3. Y si el 10% de cualquiera de las dos cámaras lo solicita, referéndum. En los dos casos que hemos tenido no se ha producido. Efectivamente, no ha habido necesidad de ir al referéndum. Distinto es el 168. El 168, y quizás por el momento político en el que surge la Constitución, se requiere 2/3 del Congreso y del Senado, disolución de Cortes, constitución de nuevas elecciones. Las Cortes que se constituyen deben ratificar el texto con una mayoría de 2/3 y someterlo a referéndum. ¿Qué partes están? Una reforma total de la Constitución o bien una reforma parcial que afecte al título preliminar, a lo dispuesto y con relación a los derechos fundamentales y libertades públicas,
la sección primera y segunda del capítulo primero, y lo relativo al título segundo, de la corona. Por eso se ha hablado siempre la dificultad que tenemos en el artículo 57 y cuándo lo vamos a arreglar relativo a la corona, a la prevalencia del hombre sobre la mujer. Y yo siempre pongo el caso, si actualmente la princesa de Asturias tuviera un hermano, naciera un hermano, los derechos dinásticos de la princesa de Asturias pasarían a su hermano, por disposición del artículo 57.1. Sería tanto como hablar de un anacronismo en este momento, donde el hombre y la mujer son iguales en derechos y en obligaciones, ¿no? Pero ese es el marco que fija la rigidez de nuestra Constitución, ¿no? Y después, en el artículo 169, la iniciativa de la reforma, de cualquier reforma, tanto parcial como total, no se podrá iniciar en tiempos de guerra o en los supuestos a los que hace referencia el artículo 116, es decir, estados de excepción, alarma y sitio. Que hay algún autor que habla de que efectivamente no se podrán iniciar, pero de estar iniciado proceso se podrán culminar. Efectivamente. Aunque si no se puede iniciar, me temo que sería muy complicado y poco, no sé, prudente hacerlo en medio de un conflicto. En un estado... Oye, Vicente, cuando decimos que el 168 nos pide, esto es una reflexión que comparto contigo, nos pide 2/3 para iniciar y 2/3, la Cámara se disuelve, nueva Cámara, 2/3 para... Realmente ahí es donde se ve la excesiva rigidez de la Constitución, porque eso es prácticamente, si no imposible, cercano a lo imposible, por un lado. Y por otro lado, también le estamos dando el derecho de veto a 1/3. Es decir, 1/3 de los votantes, por así decirlo, de los representantes de los votantes, que puede ser a lo mejor 4, 5, 6 millones de, no he hecho el cálculo exacto, pero podría estar por ahí, podría decidir el futuro, con esta Constitución vigente, ad eternum, ¿no? Eternamente. Es decir, esta rigidez también, es verdad que hay que hacernosla ver, ¿no? Quizá es un veto en el sentido positivo o en sentido negativo. Es el veto de una minoría a bloquear sistemáticamente cualquier modificación, cualquier reforma de la Constitución, pero lo que realmente nos tiene que llamar muy mucho la atención es que esta Constitución que tenemos actualmente, que es la más longeva de nuestra historia constitucional, que es un bebé, el otro día lo miraba, frente, por ejemplo, a una Constitución como es la del Estado de San Marino, que es de 1600, o sea, una Constitución de 400 americana, años. que es de 1787, que también somos unos bebés. Pero también es cierto que quizá ha llegado el momento de cerrar esta etapa histórica y abrir una donde sea necesario reformar la Constitución y adaptarla a al nuevo orden político, con la reforma delimitada, sabiendo lo que queremos hacer, ¿no? Pero eso es muy difícil. Es decir, entrar en el debate con todo hecho, eso es complicado. Es complicado. Hay que intentar consensuar. Y siempre asumir que hay un territorio innoto, por lo menos parcialmente, sí, porque en la transición sí ocurrió eso. En la transición sí se discutió mucho. Veníamos de una dictadura de diferentes, no había alternativa, sigo en la dictadura o no, había que ir a la democracia. Pero sin embargo sí que se discute, ¿no? Sí que está todo encima de la mesa y al final se llega a este acuerdo, a este texto constitucional, ¿no? ¿Por qué ahora hay tanto miedo a decir, bueno, vamos a debatirlo? ¿Por qué tengo que llegar con todo el trabajo hecho? Yo creo que miedo no. Es más, yo creo que en el último CIS, el 62% de la población cree necesario, llegado este momento, entrar a formular abiertamente una reforma de la Constitución. Las materias, no sé cuáles se deben poner encima de la mesa, ¿no? Pero sí es cierto, porque lo que podemos incurrir una vez más en la lamentable historia de nuestro constitucionalismo. Durante el siglo XIX se sucedían constitución a constitución, no se reformaba nada, y de golpe se reformaba todo. Está lleno de constituciones el 19, pero no de reformas. Bueno, pero habrá que confiar también en la madurez democrática de la gente, ¿no? Evidentemente me habla de un siglo en el que solo hubo un sexenio revolucionario con una constitución, digamos, democrática, porque el resto tampoco lo fue.
del resto de constituciones de ese siglo. Pero sí te quiero decir, por último, decías que el sexo era un anacronismo a la hora de, y evidentemente lo es decir... Lo dice el artículo 57, pero la también podría entender mucha gente que también es un anacronismo, que se herede la jefatura del Estado. Quiero decir, que también es un asunto que no se... Pero tiene que... ¿Crees que terminará al final puesto en lo alto de la mesa, Vicente? Yo creo que... Hablamos del rey, que el rey sea la persona que se pueda discutir momento el no, modelo porque de Estado. La corona nos ha dado 40 años de estabilidad. Lo que las próximas y futuras generaciones, la dicotomía que hay entre república y monarquía, monarquía y república, yo creo que no es la materia sobre la que piensan la mayor parte de los españoles. Yo creo que la mayor parte de los españoles este sistema político lo aceptan, y yo creo que la reforma o las materias de la reforma van a ir mucho más fundamentalmente por el tema territorial, cerrar de una vez las necesidades o las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, los derechos sociales, que como bien sabe, el capítulo 3, donde se hablan de los principios rectores de programáticos, pero no son programáticos, pero defendibles vía amparo, ni siquiera amparo, pero se está hablando del derecho a la salud, del derecho a la sanidad, del derecho a la vivienda, del derecho al trabajo, que no tienen amparo ante los tribunales porque no están recogidos dentro de estas principios programáticos, pero no son normativamente invocables de forma directa. Que habría que empezar a pensar la posibilidad, a valorarlos, ¿no? Y después incluso la ley electoral. La ley electoral, las mayorías, la circunscripción, si debe seguir siendo la provincia o la región, sistemas de listas abiertas, como en el Senado, y una de las grandes reformas que tiene que ver mucho con la reforma territorial, que es la de una vez por todas cambiar la configuración del Senado y hacerlo una auténtica Cámara de Representación Territorial. Bueno, Vicente, aquí se abre el abanico. Yo lo dejo encima de la mesa. Lo dejo encima de la mesa porque es un tema, pues imagínense, ¿no? Reforma de ley electoral, conversión del Senado en Cámara de Representación Territorial de verdad, y no lo que es ahora, que es cementerio de elefantes, me permiten la broma, pero... Lo que sí, por último, decirte que cualquiera que sea la reforma que se haga o que se abra, y tú y yo lo estamos padeciendo en el sentido de que los textos deberían de ser textos con solera y bien estructurados. Últimamente la legislación no es de una gran altura. Piensa que este texto fue revisado por un premio Nobel de literatura, por Camilo José Cela, ¿no? Bien, pues lo veremos, veremos esa... Tiempo tendremos de hablar porque evidentemente el melón de la reforma se va a abrir en breve, seguramente. No, en breve, en términos constitucionales hablamos de años, probablemente, no en días. Bueno, tiempo tendremos de abordar esa y otras muchas cuestiones. Te agradecemos muchísimo, como siempre, Vicente, que estés aquí con nosotros en Granada por Derecho, arrojando luz e ilustrándonos. Un placer. Pues a vuestra disposición cuando queráis. Ahí estoy con vosotros y encantado. Genial, pues te agradecemos mucho, nuevamente te digo, tu presencia. A todos vosotros, la semana que viene, con lo que queráis, ya sabéis, en el correo que aparece en pantalla, podéis sugerirnos temas para tratar. Hasta la semana que viene.